país. Sabemos, Marcela León, que no puede ofrecernos detalles de los anuncios que tendrá que hacer el presidente en las próximas horas, en estos días, pero sí quisiera preguntarle si finalmente hubo algún acuerdo sobre alguna propuesta que acompañe esta expectativa de lo que será anunciado el próximo 1 de mayo, según lo que ha preanunciado, valga la redundancia, el propio presidente Nicolás Maduro. Mira, este año, bueno, recuerda que en el año 23 nosotros en el Foro de Diálogo Social construimos un método de consulta anual en el que tanto el año pasado como este nos instalamos a partir del 15 de enero y hasta el 20 de marzo estuvimos en reuniones bipartitas, reuniones sectoriales, reuniones plenarias, tanto con el Ministerio del Trabajo, las federaciones de empleadores, Fede Industria y Fede Cámaras, con las otras tres centrales que están sentadas en el diálogo junto a nosotros. Y bueno, este año hubo por lo menos un paso positivo en el sentido que el gobierno entregó los indicadores económicos actualizados, excepto la canasta alimentaria que el INE no la está elaborando, pero el resto de indicadores los presentaron actualizados y eso fue bien importante porque por primera vez se dio un debate sobre cada indicador, lo que está pasando en Venezuela, la pobreza de los hogares, la inflación, cómo está la fuerza de trabajo, en qué sectores, cuántos jubilados, pensionados, qué está pasando con el crecimiento económico que para el cierre del año pasado fue positivo y todos esos indicadores, incluidos la incertidumbre que pudiera generar para ese momento, porque trabajamos con indicadores a diciembre de 2024, con la incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar con las licencias. Sin embargo, se había iniciado un proceso de crecimiento económico bien importante. Eso nos permitió avanzar y debatir con claridad, tanto con Fede Cámaras y Fede Industria como con el Ministerio del Trabajo, las necesidades. Por ejemplo, hablábamos del transporte, como además de que no era suficiente el salario para la alimentación de los trabajadores y lo que arrojaba, por ejemplo, la canasta alimentaria que elabora Central ASI es un proceso de desnutrición y malnutrición de la clase trabajadora por la mala alimentación, por la desnutrición que produce el no poder adquirir ni siquiera la cesta alimentaria. Trabajamos incluso haciendo promedios de distintas canastas elaboradas por Fede Cámaras, por los comerciantes, canastas elaboradas por otros entes y organizaciones de trabajadores, y promediamos, estudiamos también el tema de la bolsa CLAP, los productos que tiene, el valor simbólico que tiene para la gente que la recibe, la poca gente que la recibe, pero a su vez el valor real que tiene en el mercado. Hicimos con las gacetas de transporte el costo del transporte en este momento. Bueno, analizamos muchísimas cosas. Fede Cámaras estuvo muy activa, pendiente de los análisis económicos que nosotros estábamos haciendo. Sin embargo, bueno, en la mesa solo nos presentó una propuesta en bolívares. Ellos no quieren hablar en divisas, quieren hablar en bolívares, de 10,000 bolívares para enero, febrero. 10,000 bolívares eran, de acuerdo a la tasa, $150. Realmente el aumento era lo que estaba planteando Fede Cámaras, era muy poco porque estamos cobrando en ingreso entre bonos de guerra, cestatique y salario, y eso hacía que el aumento fuese nada más $18 o $19 lo que estaba planteando Fede Cámara. Después escuchamos al señor Aranceli, presidente de Fede Cámara, subir la oferta en los medios a $200, pero con la diferencia que ellos mantienen el criterio de que sea ingreso y no salario. Es decir, mantienen la bonificación.
Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con la bonificación. Queremos que empiece a cortarse la brecha y que empiece a generarse aumentos progresivos para recuperarlo. Por eso nuestra propuesta es que se llegue a una primera meta, que es la canasta alimentaria. Para diciembre estaba en $401 y restándole lo que el gobierno plantea de que forma parte del ingreso, que es el subsidio de la bolsa CLAP, serían $377. Entonces, la primera meta es que los trabajadores recibamos el valor de la cesta alimentaria. Y la segunda meta es que progresivamente se llegue a lo que llamamos salario vital, que es los alimentos más los servicios, que es la canasta básica. Ahora, estamos conversando a esta hora de la mañana con la presidenta de la Central de Trabajadores, ASI Venezuela, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Hablamos de Marcela León. El Fondo Monetario Internacional, Marcela, hace un par de días publicó un informe en el que dice que la economía venezolana se redujo, se contrajo. Y ayer, justamente la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó ese informe como un fake news, como una mentira, como algo que no era verdad. Ahora la pregunta que te hago, si la economía venezolana ha mejorado, como lo sostiene el gobierno, si la economía venezolana muestra números positivos, muestra aún más, esto entiendo por qué se dificulta tanto establecer un salario que le permita a los trabajadores que producen esa mejora en la economía una mejora en su calidad de vida, o al menos, como has dicho tú, llegar al mínimo para poder cubrir necesidades básicas. ¿Por qué por qué es tan difícil que se pueda llegar a un punto mínimo dentro de la remuneración contractual? Mira, esa es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos cuando debatimos los indicadores económicos y decimos por qué vemos que se dan políticas de beneficios para los empresarios, para que vengan a invertir, para que haya crecimiento, para que haya desarrollo, pero no la vemos reflejada, no hay igualdad en el reflejo del crecimiento y del ingreso. Nosotros hemos analizado lo que perciben los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado y vemos que realmente la mayor pobreza en Venezuela la tienen los trabajadores del sector público, porque los trabajadores del sector privado rondan en salario mínimo en $200, aparte de todas las compensaciones que le ha generado el sector privado con bonos a los trabajadores, están alrededor de $500 a $1,000 los trabajadores del sector privado. Quiere decir que es el Estado venezolano quien no está generando una política para los trabajadores del sector público, para los jubilados y pensionados, que son 5,5 millones de personas. Entonces, la pobreza, la mayor pobreza está en el sector público. No quiere decir que en el sector privado no haya incumplimientos, porque también luchamos muchísimo cuando se generó el cestatique para que lo reconocieran de manera indexada. Y fíjate que incluso el gobierno ha venido incumpliendo la indexación, porque no la están pagando al momento en que pagan el bono indexado, lo pagan con el valor de la divisa de 15 días antes. Y ustedes saben cómo está variando la moneda. Pero quiero decirles que nosotros también planteamos un bono de transporte por la realidad de lo que está ocurriendo. Vimos que esta semana salió una nueva gaceta de aumento de transporte. Eso es lo que cobramos realmente es insuficiente. Mejor dicho, es que el salario mínimo es inexistente en Venezuela. Y también planteamos lo que está ocurriendo con las vacaciones y los aguinaldos. Dijimos que era necesario por lo menos partir de una base de un bono vacacional y un bono de aguinaldos de $200 cada uno en el momento que le corresponde a los trabajadores. Y para recuperar la incidencia en los beneficios, porque estamos pidiendo que se inicie la discusión de los contratos colectivos, que es la mejor forma de recuperar el salario, para recuperar esa incidencia, establecimos o planteamos una tabla diciendo, primero generemos una incidencia de un 20% en todos los beneficios, luego un 40%, un 60%, hasta que recuperemos el 100%, porque entendemos que no se puede de manera brusca generar toda la incidencia, porque generaría un impacto económico grande, porque la brecha que dejaron crecer es demasiada. Sin embargo, bueno, el gobierno no ha dado luces todavía de propuesta. Mesa no presentó propuesta alguna, solo escucha
lo que nosotros planteamos. Eso ya lo tiene el presidente de la República. El ministro del Trabajo debe habérselo entregado en el mes de marzo. Ha tenido todo el mes de abril para hacerlo. Y como tú dices, si escuchamos a los diputados de la Asamblea Nacional, hablan de que hay crecimiento. Si escuchamos a la vicepresidenta, dice que hay crecimiento. Si escuchamos al presidente, lo mismo, que ya las sanciones no los impactan. Escuchábamos a uno de los diputados decir que ya las sanciones no impactan a Venezuela porque ellos ya resolvieron con los nuevos socios que tiene Venezuela, con las zonas económicas especiales y con los ingresos tributarios y los ingresos que ellos han venido generando. Esto implica que es hora de que se empiece a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, mejorando el salario mínimo y dejando de ser el peor salario del mundo. Ahora, Marcela, la última vez que conversamos, además de estas discusiones, de estas conversaciones que se mantenían en torno a la posibilidad de aumentar el salario mínimo en Venezuela y todo lo que tiene que ver con el tema de remuneración, también estaba pendiente la posibilidad de abrir los espacios para que se retomara la discusión de las contrataciones colectivas, que de algún modo definen las condiciones en las que trabajan múltiples sectores del país, incluidos los de la administración pública. ¿Ha habido algún avance? ¿Hay alguna expectativa sobre la posibilidad de que se abran estos espacios para retomar estas discusiones? Varias organizaciones han iniciado y han presentado sus proyectos de convención colectiva. Recuerda que una vez se presentan los proyectos, esto pasa al Ministerio de Finanzas, quien debe hacer el estudio económico, el estudio preceptivo, y luego de esto es que se da inicio a la discusión de los contratos colectivos. La mayoría de contratos colectivos están en el Ministerio de Finanzas esperando el informe preceptivo, el informe financiero para que se inicie la discusión de los contratos colectivos. Eso está parado allí. No hay una orden del Ejecutivo Nacional para que se inicie la discusión, aun cuando es legal, es constitucional y no debería estar bloqueado ni congelado, porque la discusión de los contratos colectivos no solamente es el salario, son una cantidad de beneficios y condiciones de trabajo que se regulan en las negociaciones colectivas que no se han podido hacer producto de esto. Pero yo creo que algo, y lo percibimos en las declaraciones, está rondando por allí una posible reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Eso nos tiene absolutamente preocupados. Hemos visto cómo algunos dirigentes del gobierno dicen que es necesario reformar la ley porque hablan de que el concepto de salario tiene muchos aditivos, que los sindicalistas le hemos puesto muchos complementos al salario que hacen difícil o imposible pagarlo. Y ese congelamiento del salario nos hace presumir que en estas reformas que se están dando, que hay planteamientos de reforma constitucional, pueda hacerse algo para quitarnos los derechos que hemos conquistado por años. Allí tenemos un gran alerta, lo hemos notificado incluso desde el mes de enero cuando anunciaron todas estas reformas legislativas. Nosotros lo notificamos como central por escrito a la Organización Internacional del Trabajo, porque ninguna ley puede ser regresiva. Las reformas que existan primero tienen que ser en consulta con todas las organizaciones y en segundo lugar no pueden ser regresivas ni quitarnos los derechos que ya tenemos adquiridos. Marcela León, ¿cuál es la agenda que tienen para este 1 de mayo en el marco del Día del Trabajador, esta conmemoración? Sabemos que en el caso de algunos sindicatos y algunas organizaciones han estado convocando manifestaciones para seguir con esta exigencia de que se establezcan salarios que permitan una vida digna en nuestro país. Desde ASI, Venezuela, ¿hay alguna agenda para esta semana? Nosotros seguimos como organización autónoma, solidaria e independiente de patronos, gobiernos y partidos, reclamando que el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores. En ese sentido, vamos a estar en movilizaciones en todo el país.
en concentraciones, en marchas, en actividades de formación que iniciamos desde la semana pasada, en foros y conversatorios. Vamos a continuar en todas las actividades porque es nuestra semana, es el Día del Trabajador, y siempre hacemos un llamado a los dirigentes de los partidos que respeten el Día de los Trabajadores, y también al presidente de la República, que se ha apropiado del 1 de mayo desde hace muchos años, cosa que no es normal. Es el Día de los Trabajadores, es el día de nosotros, es el día que nosotros, no estamos diciendo que ellos no sean trabajadores, pero es el día en que las organizaciones sindicales lideran esa marcha, y así nosotros estamos convocando a todos los trabajadores. Hemos pasado comunicaciones cumpliendo con los requisitos de ley, solicitando los permisos o las autorizaciones para hacer las marchas y las concentraciones, y hasta ahora ninguna de las marchas solicitadas se les ha dado autorización o permiso. Sin embargo, es nuestro día y la Constitución dice que los trabajadores podemos marchar el 1 de mayo. En consecuencia, en unidad de acción con las organizaciones sindicales autónomas e independientes que defienden realmente los derechos de los trabajadores, que no están diciendo que deciden o hacen lo que diga el presidente de la República, pues nosotros lo que hacemos es hacerle propuestas y decirle que honre la palabra de su discurso al inicio de año. Al inicio de año el presidente dijo en su discurso que este era el año de la clase obrera. Esperemos que tenga palabra, que dignifique y honre su palabra, y que realmente sea un 1 de mayo para celebrar y no un 1 de mayo triste como los que hemos tenido por varios años.